Vamos con el segundo tema, vamos con el tema de las teorías estructurales de la personalidad. Ya sabéis que este tema es el más importante de la asignatura, es el que caen el mayor número de preguntas, pero con mucha diferencia. Este tema sobre todo es importante porque hay muchos autores. Hay autores como Cattell, Eysenck, Allport, Zuckerman, Cloninger, es decir, todos son importantes. Así que es un tema que para nada os lo dejéis, tampoco para el final. Es un tema que si os podéis ir explayando o si en algún momento tenéis tiempo y queréis ampliar, pues este es el tema idóneo para hacerlo. Y nada, vamos a por ello. Venga, para empezar, vamos con Allport. De Allport hay que saber que él era ideográfico, ¿no? Así como para irlo situando. Recordemos del tema anterior, que es el que popularizó los conceptos de ideográfico y nomotético, ¿no? Un poco para ir relacionando. Él hablaba de rasgos, pero no hacía un número concreto de rasgos. Él los clasificaba. ¿Cómo los clasificaba? En función de la relevancia y de la aplicación. En función de la relevancia, él diferenciaba entre los secundarios, que hacen referencia a aquellos que hablan de gustos, preferencias, ¿sí? Los centrales, que son los que utilizamos las personas habitualmente para hablar de unos y otros. ¿No? En plan, es simpático, alegre, ¿no? No sé, responsable, ¿no? Los típicos, que normalmente utilizamos para definirnos 5 o 10, ¿no? Y luego los cardinales, que estos son aquellos que no todos los tienen, no todo el mundo los tiene, pero son aquellos que son penetrantes y que definen como un gran porcentaje de la persona. A mí el ejemplo que me suele gustar poner es Popeye y las espinacas, ¿no? Cuando yo pienso en Popeye me viene como la imagen de las espinacas de ahí bien grande, ¿no? Pues eso sería un rasgo cardinal. Tiene que definir mucho a esa persona, ¿no? Y luego, según el rango de aplicación, ¿vale? Comunalidad e individualidad. Luego habla de otros conceptos, como que, por ejemplo, habla de la autonomía funcional de los motivos. Este concepto hace referencia a una actividad que yo inicialmente la hago para cubrir una necesidad, pero poco a poco ya la sigo haciendo sin que sea para cubrir esa necesidad, sino que es un fin en sí misma. A mí este concepto me recuerda mucho al proceso de internalización que veremos luego más adelante, ¿no? Cuando hablemos de motivación. Porque es como cuando yo si empiezo a ir al gimnasio porque quiero bajar de peso, pero cuando ya he perdido, yo qué sé, los kilos de después de Navidad, por decir algo, pues sigo haciendo ejercicio ya no para perder peso, sino porque me gusta el hacer ejercicio, ¿no? Es decir, por sí mismo ya me tiene interés. Luego hablo del concepto de propium, que hace referencia a, podríamos decir, como a un autoconcepto, ¿no? Una autopercepción, ¿no? La autoimagen. Y luego el concepto de equivalencia funcional, que sería como un sinónimo de coherencia conductual, que es lo que hemos comentado, que la coherencia sobre todo la relacionaremos con los sociocognitivos, ¿vale? Yo voy a ir relacionando conceptos. Luego hay dos componentes de la conducta que él diferencia, ¿no? El adaptativo y el expresivo. El adaptativo hace referencia a al para qué estoy haciendo algo, ¿no? Es decir, lo que yo estoy haciendo tiene una finalidad, por tanto lo hago de forma voluntaria y depende un poco de la situación en la que yo me encuentre. En cambio, el expresivo responde más al cómo lo estoy haciendo, ¿no? Si gesticulo mucho o si me quedo bien tiesa y no me muevo. Y claro, este estilo de la conducta está más relacionado con la personalidad, ¿no? Lo hago de una forma más involuntaria y seguramente a veces ni consciente, no me entero, ¿vale? Vamos a Cattell. Cattell, por ejemplo, de esta diapositiva es importante todo porque le han preguntado todo. Hay que saber que Cattell, bueno, hemos dicho, es internalista, estructuralista y viene de la hipótesis léxica. La hipótesis léxica, ¿qué quiere decir la hipótesis léxica? Hace referencia a que las diferencias individuales de la personalidad se encuentran en el lenguaje. Por tanto, lo que utilizamos para hablar, allí están, ¿no? Todos los elementos que nos interesan de la personalidad. Allport y Oberg hicieron un estudio donde cogieron del diccionario inglés todos los términos que hablaba de personalidad, ¿no? Que nos habla en el libro de más de 17.000. Y empezaron a hacer análisis factorial, ¿vale? Cattell los cogió y con el análisis factorial y todo esto acabó sacando 3 tipos de datos. Hay que saberlos. Los datos L, Q y T. Los datos L, life o vida, son hechos ordinarios, son datos. Pueden ser desde hombre, mujer, edad, estado civil, número de intervenciones quirúrgicas, número de accidentes en tu vida, las notas del cole, ¿no? Datos, ¿no? Que yo no puedo falsear, ¿no? Es decir, son datos, ¿no? De mi historia vital.
Número de divorcios, número de hermanos, no sé, cosas así. Cuando hablamos de datos Q, también llamados cuestionarios, son las respuestas que yo doy en cuestionarios, en los test o inventarios de toda la vida. Claro, aquí hay que tener en cuenta que el individuo lo puede falsear, ¿no? Puede haber un poco la deseabilidad social, ¿no? Por ejemplo. Y luego los datos T, o test o objetivos. Aquí, y les suelen gustar preguntar por estos, ¿eh? Lo digo porque, y a veces quedaros con algunos ejemplos, porque a veces preguntan por ejemplos, ¿eh? Aquí nos hemos de imaginar con los datos T que la persona no sabe lo que se le está evaluando. Es casi como un test proyectivo sin ser un test proyectivo, ¿no? Porque realmente me hacen hacer cosas que yo no sé qué están mirando de mí, ¿no? Pueden pedirme, venga, Elena, haz unas canastas, o a ver con qué fuerza apretas el boli, o imita un sonido de un animal, o escribe con la mano no dominante, ¿no? Y tal vez escribir con la mano no dominante me miran, no sé, la impulsividad, por decir algo. Por tanto, eso, ¿no? Saber un poco algunos ejemplos, porque a veces lo han preguntado por ejemplos. Saber que Cattell, de todos los datos que acabo sacando, de los tipos de datos, de estos 3 que hemos comentado, él cogió 12 datos L, también llamados factores rasgo, fuente, ¿sí? Y además también cogió 4 datos Q. Y de estos 12 y 4 sacó el 16 factores, de los cuales hizo su cuestionario el 16PF. Actualmente hablamos del 16PF5, ¿no? Ya ha hecho varias versiones. Y de esos 16, luego volvió a hacer análisis factorial y sacó los de segundo orden, que son 5. Si en algún momento en el libro veis que habla de 4, es porque en una versión previa sacó una solución de 4, pero luego volvió a hacer análisis factorial y se quedó con 5. Cuando ya me sepa los 5, luego ya si quiero me puedo estudiar los 4 que hizo, ¿vale? Los 5 que sacó, ¿cuáles son? Extraversión, ansiedad, dureza, independencia, autocontrol. Aquí mi regla mnemotécnica que yo siempre utilizo es la de es sandía. ¿De dónde viene? Es de ex, de extraversión, exan, de ansiedad, día, de dureza, independencia, autocontrol. No las letras. Es como exandía, pues exandía. Da igual. ¿No? A mí me servía como para acordarme y ahí la utilizaba, ¿vale? Por si os sirve. También saber que aunque aquí no esté en la diapositiva, de los datos L... de los datos T, mucha gente dice, uy, y con estos tan raritos que él hacía, ¿qué hizo? Hay que saber que aunque no los utiliza para el 16PF, sí que de estos habla de los rasgos universales, ¿no? Saber que existen, que os suenen, el libro en algún momento lo pone, porque no lo han preguntado nunca, ¿no? Pero yo siempre pienso que a veces pueden preguntar alguna de, marca la incorrecta. Bueno, que suene que algo hizo con ellos, ¿no? Venga, más cosas de Cattell. Un concepto importante a tener en cuenta es el tema del modelo econético. ¿Qué es el modelo econético de Cattell? Cattell tuvo en cuenta a la hora de hacer predicciones sobre la conducta ya no solo los rasgos, que también, sino también los estados y las situaciones, ¿no? Desde este modelo econético, ¿no? Y habla de esta ecuación de especificación. ¿Esto hace que Cattell sea interaccionista o situacionista? No. Cattell es internalista. Lo digo, esto es recuperando un poco del tema anterior. Lo digo porque es como un pegote dentro de su modelo, que en un momento dado habló un poco de situación, pero realmente como no le da mucho peso, no lo clasificamos así, ¿vale? El libro no lo clasifican así, ¿no? Y me parece lógico porque le da mucho peso a los rasgos. Hay que saber cómo clasifica los rasgos. Lo hace en función de las características. Yo para sacar esta tabla siempre había que hacer la regla mnemotécnica de coger las iniciales de, ¿no? Y hacer OCAS, origen, contenido, aplicación y significación, ¿vale? Yo lo voy diciendo por si os sirve. En origen, constitucionales y ambientales. Constitucional más biológico, ambiental más de la situación, experiencia. De contenido, capacidad, personalidad y dinámico. Sobre todo, saber que los dinámicos ahora los volveremos a comentar. Y saber que están relacionados más con aspectos motivacionales, de causa del comportamiento, etc. Aplicación común y específico y significación, superficial o los de fuente y profundo. Los de fuente y profundo son los importantes, ¿no? Son los que él dice que forman la esfera de la personalidad, ¿no? Y que con el análisis factorial los va a ir sacando. Vale, sobre los rasgos dinámicos. Hay que saber que aquí hablaremos de actitud, sentimiento y ergios. Cuando hablamos de actitud, hace referencia a la fuerza con la que yo tengo un interés para seguir un curso de acción concreto, ¿no? Como puede ser el interés por el PIR, ¿no? De seguir estudiando, de hacerlo, ¿no?
etcétera. Cuando hablo de sentimiento, es como una actitud más compleja, pero tiene una parte como más adquirida, más ambiental, como podría ser, yo qué sé, sentimiento, el amor por la psicología, ¿no? Que tal vez lo he aprendido porque, mira, mi madre es psicóloga, bueno, me lo ha ido estableciendo este tipo de actitudes, de sensibilidad, yo qué sé, ¿no? Algo así. Y en cambio, ergios, aquí ya hablaremos como de algo más innato, más biológico, como más impulsivo, ¿no? Y podríamos hablar, por ejemplo, como un ergio, el ergio sexual, sí, o de protección, por ejemplo, etcétera. Saber que Cattell, ¿no? Que le encantaba, ¿no? Venía de Spearman, ¿no? Le gustaba como Spearman el tema del análisis factorial, ¿no? Ya lo hemos comentado con la hipótesis léxica. Pues cogió actitudes y también hizo análisis factorial, ¿vale? Y sacó 5 componentes de las actitudes, que los tenéis aquí. No los han preguntado nunca, pero también es cierto que estamos hablando de Cattell, por tanto, todo es posible. Saber, sobre todo, primero lo básico, ¿no? Lo que os comentaba, sobre todo la diapositiva anterior, y luego me miro esta. Saber que hay componentes de actitudes, que son estos 5. Si me lo sé, mejor. Al menos acordarme algunas palabras clave. Y saber que luego volvió a hacer análisis factorial de estos 5 componentes y sacó 2 que eran conscientes, que son aquellos que tienen la palabra yo por allí, ¿no? La de expresión del yo y la del superyo. Y 3 que son inconscientes, que son los que hablan de ello o de inconsciente, ¿vale? Que son el ello consciente, el ello inconsciente y el conflicto inconsciente, ¿vale? Saber eso. Y luego otros conceptos, ¿no? Entramado dinámico y subsidiación. Simplemente, entramado dinámico hace referencia a la red de interconexión entre distintos intereses, actitudes, sentimientos y ergios, ¿no? Como una red de conexiones, sin más. En cambio, subsidiación hace referencia cuando algunos rasgos dinámicos son subsidiarios de otros, ¿no? O dependen de otros, ¿no? Es como decir de la actitud de... No hemos dicho actitud, hemos dicho el hacer el peer, ¿no? Por ejemplo, pues... no, al revés. Mira, por ejemplo, podríamos decir del sentimiento, del amor de la psicología, es subsidiario la actitud de querer hacer el peer, ¿no? Como que viene de eso, ¿no? Vendría un poco a decir eso. Venga, vamos con Eysenck. Eysenck, autor importante, lo han preguntado muchísimas veces. Como hemos ido viendo en el primer tema, combina el enfoque correlacional y el experimental. Cuando habla del modelo descriptivo, cuando habla de Penn, utilizará este enfoque más correlacional. Es un modelo dinámico y jerárquico, que ahora lo comentaremos. Y cuando nos habla de la parte más causal, cuando intenta relacionar Penn con todos los correlatos psicofisiológicos, aquí utilizará, ¿no?, este enfoque más experimental. Aquí os hemos dejado un poco los antecedentes de influencias de Eysenck, ¿sí? Y bueno, vamos a hablar de Penn. Cuando hablamos de Penn, ¿qué es Penn? Penn son tipos. Que nadie me ponga rasgos, por favor. Son tipos. ¿Qué tipos son? Psicoticismo, extraversión y neuroticismo. Como hemos dicho antes, el modelo es jerárquico, es decir, va de lo más concreto a lo más general hasta los tipos. ¿Qué es lo concreto? Una respuesta específica. Por ejemplo, hoy voy a una fiesta, hoy he hablado mucho. Sí, por poner un ejemplo. Luego, respuesta habitual. Cuando esta respuesta específica la repito muchas veces. He ido a muchas fiestas, he hablado mucho en muchos sitios, con muchas personas, muchas veces, etc. Rasgo. Conjunto de respuestas habituales. Por ejemplo, alguien que va a muchas fiestas, alguien que habla mucho, pues sociable, por decir algo, ¿no? Podría ser un posible rasgo. Y cuando hablamos de tipo, sería un conjunto de rasgos, por tanto, extraversión, ¿sí? Importante, diferenciar rasgo de respuestas habituales, ¿no? Cuando hablamos de rasgo, ha de ser... claro, cuando hablo de respuesta habitual es siempre voy a fiestas o siempre soy impuntual, siempre me enfado, siempre estoy contento, ¿no? Por poner una idea. En cambio, en rasgos ya hay una combinación. Siempre estoy contento, siempre voy a fiestas, siempre hablo mucho, ¿no? Ya nos hemos de imaginar algo más amplio. Luego aquí os he dejado los tipos y los rasgos, ¿no?, que hay dentro de cada tipo. Importante saberlos. Siempre tenéis la opción de decir, bueno, ya lo reconoceré. Sí, está bien si los reconocéis. Lo digo porque a veces es habitual que pidan más de uno, pero con el caso de la impulsividad lo han pedido concreto este. Y ahora os explico por qué. Pero yo normalmente, si no, lo que os digo es, al menos si queréis intentar reconocerlos, al menos señalaros los que son más dudosos, como por ejemplo, búsqueda de sensaciones o dominante, que están dentro de extraversión, alguien se podría liar y ponerlo dentro de psicoticismo, por decir algo. Y luego señalar qué pasa con la impulsividad.
Con la impulsividad hay que saber que Eysenck inicialmente no sacó PEN y ya está. Primero habló más de neuroticismo, extraversión y el último que salió fue psicoticismo. ¿Qué pasa? Que impulsividad en los primeros modelos de Eysenck lo metía dentro de extraversión. Cuando salió psicoticismo lo cambió. Pero eso no es todo. ¿Qué pasa? Que el Big Five, impulsividad, claro, el Big Five no tiene psicoticismo, que ahora lo comentaremos, pero tampoco lo pone dentro de extraversión, como había hecho Eysenck inicialmente. ¿Qué pasa en el Big Five? Lo ponen impulsividad dentro del neuroticismo, ¿sí? Por tanto, como que aquí haceros un asterisco de qué pasa con la impulsividad. Venga, vamos con la parte más explicativa del modelo de Eysenck. Eysenck trabajó un montón, ¿no? Intentó de todas las maneras buscar correlatos psicofisiológicos, ¿no? Hizo varias teorías, aunque no tuvieron mucho éxito, ¿no? El tío se lo ocurrió, ¿no? Como aquel quien dice. Bueno, primero hizo el modelo de excitación-inhibición y él decía que los extravertidos tenían potenciales excitatorios débiles y que necesitaban mucha estimulación para poderse como ir activando, ¿no? Como de, venga, poner la música muy fuerte, ¿no? Como mucha activación, ¿no? Porque nos costaba, ¿no? Como de, es muy débil el potencial excitatorio. En cambio, los introvertidos, lo contrario. Como tenían los potenciales excitatorios muy fuertes, a la mínima ya reaccionaban. Pero este modelo no sirvió mucho para hacer predicciones y dijo, no me fa. ¿Y qué hizo? Hizo el de la teoría de la activación cortical. Y aquí empezó a hablar de arousal, ¿no? Y activación, más a nivel de córtex. Hablaba de que los extrovertidos tenían en condiciones de reposo un arousal crónicamente bajo y los introvertidos crónicamente alto. Y además situó la extraversión en el SARA. ¿Vale? Esto hay que saberlo porque le han preguntado un montón. ¿Dónde lo situaba? Pues hay que saberlo, en el SARA, ¿vale? Saber que realmente no ha tenido mucho apoyo esta hipótesis. Lo que sí se ha visto es lo que está en el cuadrito de la diapo, que si os fijáis, lo que nos dice es que extrovertidos e introvertidos requieren niveles de estimulación distintos para poder rendir bien. Personas con introversión sí que necesitan, ¿no? Como tareas de actividad que sean de activación moderada. En cambio, los extrovertidos necesitan que sea muy alta, ¿no? Como cafeína, ruido, etcétera, ¿no? Luego, esta diapo yo creo que os puede servir para segunda y tercera vuelta, para aprendérosla. Lo digo porque a veces han preguntado preguntas literales de aquí. A mí me ayuda mucho para ir sacando cuál es alta, cuál es baja y todo esto. Imaginarme los extravertidos como un niño con TDAH, ¿no? Con hiperactividad. En el sentido que, por ejemplo, persistencia baja, no puede estarse quieto. O, por ejemplo, memoria, mejor a corto plazo. No esperes que un TDAH a largo plazo se acuerde que no sé qué. Mejor, por ejemplo, actividad de arousal baja, ¿no? En el sentido de que el prefrontal, ¿no? Hay la teoría de la hipoactivación. Necesidad de estimulación alta. ¿Sí? A mí al menos este truquillo me servía bastante. Venga, vamos con neuroticismo de Eysenck, seguimos. Hay que saber que el neuroticismo, la base neurológica la relaciona y nos podemos encontrar varias cosas en el PIR, sistema límbico, cerebro visceral o también podríamos encontrarnos el sistema autónomo, ¿sí? El correlato no está tan demostrado, entre comillas, como en el caso anterior, pero a efectos del PIR esta es la correcta, así que hemos de responder eso. Pero tener al menos estos 3 puntos, porque a veces si solo me aprendo, yo qué sé, sistema límbico o solo el sistema autónomo, no me quede yo rígido, pues no, porque a veces en el libro va cambiando un poco la palabreja. Y luego psicoticismo, también se llama dureza. Y bueno, saber que inicialmente Eysenck lo relacionaba con algo más hormonal, ¿no? Con los andrógenos, pero ahora nos habla más de serotonina y nos habla más de dopamina. Y luego también nos explica un poco en el libro, que esto yo creo que lo veréis en la asignatura de diferencial, el hecho de que el psicoticismo se relaciona mucho con el proceso cognitivo de sobreinclusión, que hace referencia a que al tener, no tienen tanta inhibición cognitiva como otras personas, ¿no? Es como que no tienen tanto frontal, pues al estar más desinhibidos, pues pueden hacer más combinaciones, pueden ser más originales, más creativos, etc. Pero bueno, en esa asignatura lo volveréis a ver. Venga, saber. Eysenck, importante, habla del componente genético, aunque es algo más distal,
pero saber que también habla de ello. Y luego los cuestionarios. Saber que ahora cuando hablamos de PEN, hablamos desde el cuestionario que se mide con el EPQ. Cuando ya me sepa este, que es el importante, luego me aprendo todos los otros, que son los primeros los que fue sacando, ¿sí? Pero primero siempre el importante. Y luego, bueno, en esta diapositiva os habla un poco, ¿no? Que relaciones con el Big Five, con afecto positivo, con negativo, bueno, iroslo mirando. Y venga, y vamos con Big Five, con 5 grandes. Saber que es un modelo que viene de la hipótesis léxica, al igual que Cattell, no nos olvidemos. Hay varios autores que han ido hablando de los 5 grandes, pero ahora actualmente los que son los referentes son Costa y McRae. Y también muy importante saber que, al igual que con Cattell, es lo mismo, el hecho de que venga de la hipótesis léxica hace que realmente no haya mucha elaboración teórica, porque simplemente han hecho análisis factorial y punto pelota, entre comillas. Por tanto, no hay mucha estructura que explique el por qué estos 5 y no otra cosa. No es como Eysenck, que, por ejemplo, se hizo todo el curro, ¿no? De buscar los correlatos y todo esto y relacionar con el cuerpo, ¿no? Y con el sistema nervioso. Pues no, aquí es, venga, análisis factorial y punto. Saber que el cuestionario es el NeoPR de Costa y McRae y nos hablará de los 5 grandes, que ahora los explicaremos, con 6 facetas, que están en la siguiente diapo y lo comentamos un poquito. Cuando ya me sepa esto, luego me aprendo que está el BFQ de Capra, que habla de 5 grandes y 10 facetas, ¿sí? Y luego aquí en lila vais a ver los sinónimos. Son importantes porque a veces algunos no os acordáis si no os lo preguntan. Por ejemplo, sí que podéis relacionar a veces afabilidad y cordialidad, pero tal vez no os acordáis que también pueden ser sensibilidad a las relaciones personales. O el tesón o responsabilidad os acordáis, pero luego no os acordáis de, por ejemplo, seguridad o de escrupulosidad, por decir algo, ¿sí? O extraversión con sugerencia, ¿no? Yo os lo voy mencionando porque creo que es importante, porque a veces lo pasáis y luego en simulacros o a veces en el PIR algo tan tonto como un sinónimo nos puede hacer fallar una pregunta. Venga, del Big Five. Sabemos extraversión, afabilidad, tesón, neuroticismo y apertura mental. Siendo mente abierta de que según si lo estoy mirando de evaluación, lo miro de aquí o de dónde, a veces alguna cosa puede cambiar el nombre. De aquí la importancia de los sinónimos. Es importante saber las facetas. Normalmente cuando lo han preguntado piden más de una. Sí que es cierto que con la impulsividad puede ser diferente. Ya os lo he comentado antes con Eysenck. Impulsividad en el Big Five está en neuroticismo. En Eysenck está en psicoticismo, ¿sí? Sí que es cierto que cuando han preguntado por las facetas de dentro, habitualmente piden por extraversión, neuroticismo y apertura. Podéis intentar reconocer, pero a la vez, bueno, aprenderos lo que os decía antes, ¿no? Las que os puedan ser más incongruentes o algo así, ahí préstate un poquito más de atención. Venga, consenso. A nivel general, ¿no? Hay muchos matices en el libro, pero al menos la idea que quiero que os quede general es que tanto en denominación como en contenido, es decir, en facetas, donde hay más consenso es en extraversión y neuroticismo, siempre. Y en el que menos, en general, en apertura. Sí, lo digo a grandes rasgos, siendo que en el libro matiza, ¿eh? Y soy consciente. Otro aspecto que creo que es importante que tengáis en cuenta es, y nos ha de quedar muy claro, que hay acuerdo transcultural. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que el NeoPR se ha ido traduciendo en muchos idiomas y se ha ido pasando en muchas culturas, lugares con idiomas distintos al inglés. Y siempre ha salido la misma estructura, ¿no? Lógicamente. Claro, esto no quita que se haya criticado diciendo, bueno, es que lo que deberíamos hacer es traducirlo. Por ejemplo, si me voy a la China, cojo el diccionario chino, cojo el tradicional, traducirlo. Pero no digo traducirlo, perdón. Lo que quiero decir es no traducirlo únicamente. Simplemente lo que deberíamos de hacer es coger el diccionario, por ejemplo, el diccionario chino, y ponerme a buscar los términos, luego hacer análisis factoriales, etcétera. ¿Sí? Esto es la crítica que se ha hecho. ¿Qué pasa? Que realmente lo que ha ocurrido es que en una pregunta PIR había, no me acuerdo muy bien en qué convocatoria era, pero sí que se pedía que dijerais cuál era la falsa. Y habíais de señalar, ¿hay acuerdo transcultural o no hay acuerdo porque no se ha hecho lo de buscar desde el inicio, ¿no? Desde el diccionario, por ejemplo, chino, y por tanto esto no es correcto. Hay que saber que ante estas dos opciones, la buena es que hay acuerdo transcultural. Otra cosa es que se haya criticado, pero que hay acuerdo transcultural es lo que está dado por bueno, ¿sí? Dicho esto, a nivel de estabilidad, como veis en la imagen, neuroticismo
extraversión y apertura, que aquí sale la O, pero es de open, ¿sí? A lo largo del tiempo van disminuyendo poco a poco. En cambio, el tesón y la afabilidad irán subiendo. A nivel genético, más o menos, hemos de tener en cuenta que para estos autores un 50% aproximadamente se debe al ambiente y el otro 50% a la genética. Bueno, en esta diapositiva, si os fijáis, nos relaciona un poco el Big Five con distintos elementos, ¿no? Con emoción, nos habla a nivel de respuesta a tratamiento, a nivel de educación y trabajo. No lo voy a comentar porque es bastante sencillito, pero mirároslo, porque es cierto que todo aquello que sea Big Five, tanto en este tema como en otros temas, ¿no? Cuando hablemos de afecto positivo, ¿no? Optimismo y todo eso a veces caen preguntas, ¿no? Les gusta a veces preguntar por temas de Big Five, por tanto, mirároslo. Y luego vamos a teoría de Gray. Vamos con Gray, hay que saber que su teoría es la teoría de la sensibilidad al refuerzo y hace como un giro de 45 grados de Eysenck. Y él hablará de ansiedad e impulsividad. Y aquí un poco os lo relacionamos con el neuroticismo y la extraversión de Eysenck, porque alguna vez lo han preguntado lo de alto y bajo, ¿sí? Bueno, saber que Gray habla de 3 sistemas neurofisiológicos para regular la conducta, el BIS, el BAS y el de ataque y huida o detención. Suelen preguntar si preguntan por BIS y BAS normalmente, pero que sepáis que existe el tercero, que no se os olvide, ¿no? Porque algunos alumnos se acuerdan de los dos y del tercero no existe. Saber que el BIS, el de inhibición, es el sustrato de la ansiedad. Es más sensible al castigo, a la ausencia de refuerzo o ante estímulos nuevos. Y el BAS, el de activación, es el sustrato de la impulsividad. Más sensible al refuerzo, a la ausencia de castigo. Aquí nos hemos de imaginar, por ejemplo, a mí me ayudaba un TDAH, lo mismo, ¿no? Si es muy impulsivo, muy movido, cuanto más lo castigue, peor. Por tanto, mejor con refuerzo, ¿sí? Bueno, vamos con Zuckerman. Zuckerman, otro biológico. El concepto importante, la estrella, ¿no? De su teoría es la búsqueda de sensaciones, que es esta tendencia a buscar situaciones nuevas, estimulantes. Es verdad que a la vez se relaciona mucho con conductas adictivas y antisociales. A la vez se ha visto que es más frecuente en hombres, pero que hacia los 40 años aproximadamente van bajando un poco la potencia, ¿no? de esta dimensión. Saber que la búsqueda de sensaciones tiene 4 subdimensiones y estas 4 subdimensiones se evalúan en el cuestionario de intereses y preferencias de Zuckerman, ¿sí? También las tenéis en la diapo. Zuckerman lo relacionó biológicamente con los MAO, ¿vale? También otro detalle importante de Zuckerman, porque una de mis convocatorias PIR lo preguntaron, es cuántos factores tiene su modelo. Hay que decir que Zuckerman fue cambiando de opinión, ¿no? Como muchos autores. Hubo una época que hablaba de 3 factores, otra época 5, otra época 7. Hay que saber 2 cosas. Una, ahora mismo él habla de un modelo de 4 factores de personalidad. ¿Cuáles son? Los que salen aquí en la diapo, en naranja, ¿no? Más o menos como un naranja esto, ¿no? Extraversión, emocionalidad, agresión, hostilidad y búsqueda de sensaciones. Pero sí que es cierto que como fue cambiando en su modelo, antes de hablar de estos 4, habló de 3, 5 y 7, hay que saber que cuando hablaba de 5, en ese momento, él hizo un cuestionario de personalidad y es el único que tiene, que es el CKPQ. Por tanto, lo que nos pasa es que él tiene un cuestionario que mide 5 factores, aunque él ahora defiende que solo hay 4, ¿vale? Como que sepáis que hay como este pequeño detalle ahí, incongruencia, ¿sí? Venga, vamos con Cloninger. Cloninger viene un poco de la mezcla de muchos de los autores que hemos ido comentando, ¿no? De 5 grandes, de Eysenck, Zuckerman, Gray. Saber que él habla de 7 factores y nos habla de temperamento y carácter, ¿no? Dice que la personalidad tiene estos 2 aspectos, ¿no? Y que son los importantes. Temperamento, nos lo hemos de imaginar como algo más biológico, como algo más precoz, ¿no? Como que ya nazco con ello, casi lo voy desarrollando en la infancia, y que es el núcleo como más emocional. En cambio, el carácter es como el núcleo más conceptual y es algo más adquirido, depende más de la cultura, el aprendizaje, el contexto, ¿no? Como que lo voy desarrollando más a lo largo de la vida, ¿no? Más en la juventud, adultez. Y saber que Cloninger hablaba de 2 cuestionarios, el TPQ y el TCI. El TPQ mide temperamento y luego tenemos el TCI que mide temperamento y carácter. Y luego los correlatos biológicos. Como hemos comentado, carácter, como es algo más adquirido, no tiene correlato biológico, ¿no? Y tenemos aquí la cooperación y la autodeterminación y la espiritualidad. En cambio, el temperamento sí que hemos hablado que es algo más, ¿no? Como más innato, como más precoz y que sí que
más biológico. Por tanto, aquí sí que hay correlato. Saberlo y que nadie se líe. Lo digo porque, por ejemplo, esta búsqueda de novedad que va con la dopamina, evitación del daño con serotonina, dependencia a la recompensa con noradrenalina y persistencia con glutamato. Lo digo porque a veces el de dependencia a la recompensa hay gente que se lía con dopamina. No, por favor. ¿Sí? La dependencia a la recompensa va con noradrenalina, ¿vale? Para Cloninger. Y bueno, aquí tenéis esta diapo un poco para ayudaros a clasificar, un poco relacionando con aspectos del primer tema. Y bueno, hasta aquí el segundo tema.